Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta última charla de la Semana del Autocuidado, organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Hoy nos acompañan el doctor Francisco de Garrat Scholz. Es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Autónoma de Chile y doctor en Derecho por la Universidad Philipps de Marburgo, Alemania. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigación en Derecho y profesor de Derecho Penal y profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Autónoma de Chile, sede Providencia. A su vez, lo acompaña Catalina Villagra Rodríguez, estudiante de la carrera de Derecho de nuestra Casa de Estudios e integrante del Observatorio de Ciberseguridad de la Universidad Autónoma de Chile. Lo dejamos con ellos para que les entreguen más detalles sobre esta charla. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y estoy encantado de estar aquí con la oportunidad de poder exponer acerca de esta interesante materia a los integrantes de nuestra casa de estudio y aquellos también que nos están observando desde fuera, probablemente entre los muchos invitados y seguidores que tiene el DAE y también el Observatorio en Ciberseguridad. Y precisamente muy animado y muy enfocado en hablar acerca del gran tema que nos convoca hoy, que es el ciberacoso o el ciberbullying. Efectivamente, para ello he preparado para ustedes una presentación que yo quisiera compartir desde este instante, pero aquí tengo, parece que voy a reiniciar si me permiten. Si me permiten 30 segundos. Les pido unos minutos de paciencia. No hay problema, doctor. Nosotros lo esperamos. Aquí. Ahí sí, se está compartiendo la pantalla. Esperemos unos Ahí se está minutos. compartiendo la pantalla, sí. Ahí se ve perfecto. Ahora sí, doctor. Todos Ya, suyos los auditores fantástico. que nos acompañan. Bueno, muchas gracias por la introducción y efectivamente el tema que nos convoca hoy día en esta semana del autocuidado es efectivamente lo que nosotros hemos conocido y hemos escuchado ya repetidas veces desde el inicio de esta pandemia, que es el ciberacoso o ciberbullying. Muchas veces nosotros escuchamos este tipo de nombres, muchas veces escuchamos estos vocablos en internet, en la televisión, y pocas veces nos preguntamos, bueno, ¿en qué consiste esto? ¿Es lo mismo que el acoso? ¿Es lo mismo que el bullying? ¿Son sinónimos estos conceptos? ¿Es un solo fenómeno o existen varios fenómenos que ocurren al mismo tiempo? ¿O esto tiene una sola respuesta en el ordenamiento jurídico o esto tiene otro tipo de respuestas legales? Y siendo el tema que nos convoca efectivamente respuesta penal o consecuencias legales del ciberbullying, tenemos que situarnos en el campo del derecho, donde nos encanta a nosotros decir como respuesta a todo, hay que distinguir. Y efectivamente hay que distinguir en cuanto a, primero que todo, qué es el ciberacoso, qué es el ciberbullying y qué tiene que ver con Internet, qué es el acoso, partir por este punto en primer lugar, y diferenciar entre sus distintas conductas específicas. Y para ello, lo que he estructurado y lo que vamos a ver ahora es contestar a todas estas interrogantes en 7 preguntas, partiendo desde lo más general hasta lo más específico para finalmente terminar hablando acerca de las consecuencias legales que acarrean este tipo de actos. Dicho lo anterior, vamos a partir con la primera pregunta, que es, ¿qué es específicamente el acoso? El acoso es un vocablo o una voz que nosotros todos conocemos del mundo real, que es algo que incluso existía antes de la Internet misma. Y proviene del español, que significa que es un verbo de acosar y que significa apremiar insistentemente a alguien con molestias o requerimientos. La concepción normal que nosotros tenemos acerca de esta voz es simplemente insistir, perseguir, hacer requerimientos, hacer consultas, muchas veces no aceptadas, acerca de una determinada cosa, que hagan, dejen de hacer algo, y generalmente es algo que nos solicitan o nos piden a nosotros, a nuestra persona, sin nosotros haberlo admitido previamente. Y lo cierto es que este concepto es sumamente vago, lo que acabo de decir. Apremiar insistentemente a alguien con molestias o requerimientos puede ser desde distintos aspectos. Puede ser, por ejemplo, una cobranza.
puede ser, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp que recibimos todos los días o todas las tardes en nuestro celular. Pueden ser distintas llamadas de publicidad que recibimos en nuestros teléfonos. Pero lo cierto es que el acoso, desde un punto de vista jurídico, a lo que a nosotros nos interesa, significa una conducta claramente con una connotación negativa. Es algo que nosotros no queremos. No solamente es algo que no hemos solicitado, es algo que nosotros no queremos recibir. Y lo cierto es que desde antiguo en el ordenamiento jurídico, el acoso ha tenido distintas acepciones y ha tenido distintas connotaciones dependiendo del ámbito o del medio en el cual éste se realiza. Tenemos por una parte un acoso que es callejero, que es precisamente lo que hace muchos años atrás e incluso hasta el día de hoy consiste en el típico acoso que reciben las mujeres de forma no solicitada, de corte sexual o de corte que incluso puede ser interpretado como una especie de violencia de género. Incluso esto tiene una sanción en nuestro ordenamiento jurídico, en el capítulo de la falta, constituye una falta penal de reciente adición a nuestro Código Penal, este acoso callejero. El acoso sexual, por otra parte, es un acoso que ocurre en una esfera más íntima entre dos personas, en la cual una persona realiza avances sexuales no solicitados en contra de otra persona, que vulnera efectivamente la libertad y la indemnidad sexual de la víctima. El laboral es aquel que se realiza en un entorno de trabajo en el cual la víctima se ve menoscabada en virtud de cualquier tipo de acción o declaración que ataca la dignidad y ataca la libertad de la persona que lo está recibiendo. Y esto tiene una recepción legal en el artículo 2 de nuestro Código de Trabajo. El acoso escolar, por otra parte, se identifica más bien con el fenómeno del mobbing, fenómeno que ocurre generalmente en las escuelas, en edades escolares, de enseñanza básica, enseñanza media, y también en épocas universitarias, en la cual una víctima, generalmente un estudiante, se ve agredida constantemente por sus compañeros y se ve excluida del grupo social por lo mismo. Y el acoso predatorio, que es aquel que nosotros conocemos desde muy antiguo y desde hace mucho tiempo, principalmente que afecta a famosos que son acosados por otras personas que se obsesionan con su figura y que tratan de formar parte de ella o apropiarse, por así decirlo, de esta fama a través de actos negativos, como por ejemplo, atacando, por ejemplo, insistiendo o incluso asesinando. El caso más claro que tenemos de esto históricamente es el asesinato de John Lennon, por ejemplo. Y lo cierto es que aquí tenemos un problema en el sentido que el acoso en general proviene de actos que son comúnmente percibidos como inocuos. Normalmente una llamada que en un contexto normal podríamos percibir como algo inofensivo, si es que es hecho de un punto de vista insistente, repetido en el tiempo y no solicitado, este acto que es inofensivo en principio, una simple llamada por teléfono, puede transformarse en un acoso propiamente tal, que genera a su vez profundos efectos en la víctima. Este tipo de conductas que normalmente se ven como normalizadas por la sociedad, hace poco tiempo atrás todavía se normalizaba el hecho de lanzar piropos no solicitados a mujeres que estaban transitando por la calle, se veía como un acto totalmente normal e incluso se veía como un acto que, entre comillas, era querido. Hoy en día, este acto es absolutamente ilícito desde un punto de vista penal y concretamente puede generar un efecto importante de menoscabo psicológico en la víctima. Pese a ello, todavía existen esferas en las cuales este tipo de conductas se normalizan. Y se normaliza la acción insistente de un punto de vista sexual como una especie de acción de conquista lícita, cuando en realidad lo que estamos generando en este caso es un menoscabo de la víctima. Este es como conocíamos el acoso. Y normalmente es como se entiende la voz en el ordenamiento jurídico y en la sociedad. Y lo cierto es que ya tenemos la segunda pregunta. Bueno, si ya existía el acoso, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la Internet o por qué se le empieza a denominar ciberacoso? Lo cierto es que, especialmente desde inicios de los tiempos de la pandemia y hasta la actualidad y quizás por un tiempo más, Internet se transforma en medio a través del cual nosotros nos conectamos y nos comunicamos de un punto de vista social. Y es casi el único medio en el cual nosotros podemos tener contacto con otras personas que no sean nuestros familiares o nuestros amigos más inmediatos que viven con nosotros. Pero al mismo tiempo, como se ha transformado en nuestro principal medio para trabajar, para estudiar, para socializar, también
se ha transformado en el canal o en el vehículo para realizar precisamente las distintas formas de acoso que nosotros ya hablamos y que ocurren en el medio libre o en la vida real, por así decirlo. Y lo cierto es que este cambio en el medio de cometer el acoso no ha llegado sin ser acompañado también de importantes efectos en cuanto a el impacto que tiene este acoso. Y lo cierto es que la facilidad con la cual los sujetos intercambian opiniones, ideas, se comunican sin ver el rostro de otra persona, ha provocado un pseudo anonimato, ha provocado un distanciamiento social que hace que también las conductas negativas de acoso tengan al menos percibido, desde el punto de vista simplemente percibido, una especie de impunidad. Y esto ha significado que la gente piensa que puede generar acoso y que no va a recibir ningún tipo de consecuencia al respecto. Y esto ha repercutido en que se ha empezado a masificar el acoso. Las barreras que antiguamente existían, los inhibidores que antiguamente estaban en el lugar para que un sujeto no acosase a otra persona desde un punto de vista presencial, de persona a persona, cara a cara, en Internet son más débiles. Y esto ha significado que cada vez más personas que antiguamente no generaban conductas de acoso, hoy en día lo están haciendo. El fenómeno se ha masificado gracias a esta tecnología de la información. Y al mismo tiempo se ha intensificado en el sentido de que se ha vuelto muchísimo más insistente a lo largo del tiempo. Generalmente uno, cuando el acoso se verificaba en persona, uno excluía a esta persona de nuestro círculo social. Uno denunciaba ante el empleador, se denunciaba ante las autoridades de policía, se generaban órdenes de alejamiento, se interponían medidas cautelares y este tipo de conductas se podían excluir. Hoy en día eso es sumamente complejo con un acoso que se realiza a través de Internet, porque no existe la misma posibilidad de restringir este contacto de un punto de vista virtual. Y al mismo tiempo, las conductas de acoso que se realizan en Internet tienen otro efecto más que tiene que ver con la intensificación, que es, se vuelven perpetuas o perduran mucho más en el tiempo. Un insulto, un acoso que se realiza desde un punto de vista presencial en el momento, se agota ahí. El efecto psicológico queda, pero la conducta como tal se verifica y agota en ese instante. Cesa la acción acosadora, cesa el acoso también, queda el daño. No quiero decir otra cosa con eso, pero la conducta queda ahí. En Internet, una vez que se realiza el acoso se vuelve a revivir y se vuelve a victimizar. La persona que sufre el acoso, cada vez que lee el mensaje, o lee o ve la imagen, o escucha el audio constitutivo del acoso. Y por lo tanto, el fenómeno se ha intensificado. Y, en tercer lugar, también se ha especializado, en el sentido de que el acoso se ha transformado en distintas variantes. Y al mismo tiempo, como antiguamente, teníamos acoso laboral, acoso sexual, acoso de un punto de vista escolar, hoy en día la conducta de acoso se ha transformado y se ha reespecializado en nuevas variantes. Una de ellas, la más básica, es la que conocemos nosotros como el ciberacoso, que voy a pasar a hablar acerca del tema a continuación. También las funas, también el doxing y el grooming. Acerca del ciberacoso, voy a dar algunas palabras yo, y acerca de las funas, voy a introducir el tema para dar paso a nuestra segunda expositora, que es Catalina Villagra, a quien voy a dar la palabra en unos minutos más, para que nos hable acerca de las funas y del doxing. No me quiero adelantar, empecemos hablando acerca de qué es el ciberacoso concretamente. Y esto se conoce con el nombre de ciberbullying, y es el uso de Internet o redes sociales para hacer que la otra persona se sienta repetidamente molestada, amenazada, acosada, humillada, avergonzada o abusada. ¿Y en qué consiste? En distintas conductas que puedan provocar este efecto. Concretamente, enviar mensajes ofensivos o hirientes. En segundo lugar, hacer amenazas. En tercer lugar, hostigar constantemente a alguien buscando simplemente el contacto, ya puede ser constitutivo de un acoso si ese contacto no es querido. Publicar fotos o videos vergonzantes de otras personas. Esparcir rumores malintencionados. Divulgar información privada acerca de otra persona, lo cual puede ser sumamente invasivo en cuanto a la garantía constitucional de la privacidad
y de la protección de los datos personales, materia en la cual existe la conducta denominada doxing, a través de la cual, sobre la cual va a conversar nuestra siguiente expositora. Y finalmente también suplantar identidad. Ahora, yo le estaba hablando acerca de la especialización y lo cierto es que lo que acabo de decir es el ciberacoso de un punto de vista muy general. Pero lo cierto es que el ciberacoso también se puede transformar en otro tipo de conductas con las cuales tiene estrecha relación y puede adquirir una dimensión totalmente distinta. Y eso es, por ejemplo, una funa. Y lo cierto es que el ciberacoso es el género y la funa es una especie de ciberacoso. Y lo que es cierto es que equivale la funa a publicar textos, imágenes o videos en redes sociales que tienen por finalidad denunciar públicamente a una persona, sea natural, es decir, un individuo de la especie humana, o jurídica, una empresa, una fundación, corporación, sociedad, a la cual se le imputa la comisión de un determinado hecho negativo. Y lo cierto es que este fenómeno, que es la funa, que es un fenómeno social, y que partió en los años 90 y en el año 2000 como una forma de denunciar la comisión de delitos y de crímenes de lesa humanidad y denunciarlos para darle verdadera notoriedad pública, se transformó hoy en día en publicaciones viralizadas en redes sociales que generan un efecto extendido en el tiempo y no necesariamente se van a referir a delitos de grave connotación como el que acaba de decir, sino que la funa propiamente tal puede afectar a una empresa por un producto defectuoso o puede afectar a un individuo porque no ha vendido, no ha pagado sus alimentos que debe de acuerdo a una sentencia judicial. O, por ejemplo, no usa mascarilla. Hoy en día que todos tenemos que salir por norma en espacios públicos usando una mascarilla, un sujeto que no usa mascarilla y trata de ingresar a un supermercado, perfectamente es funado en redes sociales y es atacado por eso. Por lo tanto, lo que sucede es, ¿y por qué se ocurre esto? Porque lo que se busca es dar notoriedad a un hecho que no está teniendo la atención necesaria de la comunidad y generar al mismo tiempo una sanción inmediata, el reproche social. Eso es lo que busca la funa. Por un hecho negativo, que, y es ahí el problema, puede ser real como puede ser ficticio. Puede ser real o puede ser imaginado o percibido. Y el problema lo tenemos en cuanto a cuándo es este tipo de conductas lícitas y cuándo no son lícitas. Y lo cierto es que este tipo de conductas, como por ejemplo la funa, y Catalina nos va a hablar un poco más y va a ahondar un poco más acerca de la funa y de su hermana que es el doxing, lo cierto es que este tipo de conductas hay que diferenciar claramente entre si es que se está realizando una denuncia de un hecho previo verificable públicamente, es decir, estoy denunciando un delito, estoy denunciando una contravención, estoy denunciando un hecho que no está teniendo sanción, estoy denunciando una falta que no está teniendo atención pública, o estoy haciendo un castigo, porque las cosas son distintas. Si lo que estoy tratando concretamente es de denunciar un hecho previo públicamente verificable y por otra parte hacer un castigo social, el resultado es que en el primer caso puede ser lícita, porque todos tenemos el derecho a informar, a dar notoriedad acerca de determinados hechos que podemos considerar como negativos. Pero el problema es cuando esto se transforma en una autotutela o en una justicia de propia mano. Porque si lo que estoy buscando a través de la funa es sancionar, es perseguir, es hacer que la persona se sienta mal, es destruir su honra, es atacar a la familia, es publicar información personal, eso equivale a una justicia de propia mano que al ordenamiento jurídico, a las leyes, le repugna, que a las leyes no lo van a aceptar jamás. Porque eso constituye una lesión del derecho a la honra, a la privacidad y a la protección de los datos personales, y que es, por lo tanto, ilícita y que no está cubierta por la libertad informativa y la libertad tampoco de periodismo. ¿Por qué? ¿Y por qué ocurre esto? Porque en una funa existe una absoluta inexistencia de garantía.
Si es que yo estoy denunciando un delito, la denuncia jamás va a poder ser sustento para una condena por sí sola en un procedimiento, porque lo que se requiere son pruebas, un procedimiento legal justo, un debido proceso propiamente tal, una serie de garantías para imputado y para el querellante o para el denunciante. Pero el problema es que en una justicia de muchedumbre, en una justicia de turba, que es finalmente lo que ocurre con la FUNA cuando se transforma en un castigo social, existe una acusación pública no comprobada donde el que acusa es juez y parte al mismo tiempo, algo que jamás puede existir en un sistema judicial. Y lo que existe es una desproporcionalidad absoluta entre la sanción y la conducta, porque es perpetua. Las funas es muy difícil de eliminarlas. Después vamos a ver algunas estrategias cómo se puede reparar este tipo de daño o por lo menos disminuir el daño, pero en ningún caso va a eliminar totalmente la funa, que tiene potentísimos efectos para el sujeto pasivo y que tampoco a la persona que realiza la funa le genera ningún beneficio, porque lo que hace es generarle simplemente una sensación aparente de justicia, porque la justicia no llegó. A través de la funa, yo no estoy restableciendo el equilibrio. Yo lo que simplemente estoy es dando notoriedad, que es como el rating, es simplemente un vapor que se desvanece una vez desaparece la atención pública y que por su naturaleza es efímera. Ocurre solamente en unos instantes. La verdadera justicia no es esa. La verdadera justicia es aplicar el castigo justo por un hecho comprobado realmente y que es desvalorado por el ordenamiento jurídico. La funa en ese sentido, cuando se transforma en un castigo social y no en la denuncia de un hecho, pasa a ser como un ilícito que no le reporta ningún beneficio ni al denunciante ni al denunciado, por cierto. Pero acerca de este tema, existe mucho paño que cortar y existe mucho que hablar. Y en este sentido, me gustaría darle la palabra a Catalina Villagra, quien es integrante del Observatorio en Ciberseguridad de la Universidad Autónoma de Chile y que nos va a hablar un poco más profundamente acerca de la funa, pero también acerca de una especie también de ciberacoso que hoy en día está ganando cada vez más hechores y más casos en la vida real, que es el doxing. Así que, sin más, quisiera dar la palabra a Catalina Villagra, quien nos va a exponer acerca de estas dos materias. Catalina, por favor, adelante. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias por su asistencia a esta jornada y a quienes también generan estas instancias para poder tratar estos temas de actual importancia. Bueno, a continuación les voy a compartir mi presentación a modo más didáctico y ahí debe estar. Bueno, con la introducción que ya acaba de dar mi profesor, yo me referiré en esta ocasión respecto del doxing y las funas. Para ello, voy a partir explicando respecto a qué es el doxing. Bueno, el doxing consiste en la recopilación de datos personales de un sujeto, con el fin de que estos sean publicados en las redes sociales para atacar a alguien, generalmente vía Twitter, Facebook o Instagram. Ahora, ¿cómo opera el doxing? Bueno, el doxing opera a través del doxer, que es el que se encarga de recolectar todos estos datos personales y a través de ello los publica en las redes sociales, que ya acabo de mencionar, con el objetivo de querer humillar, ridicularizar o amenazar o como simplemente utilizarlo como venganza. Todos estos datos sensibles pueden ser el nombre, el apellido, la edad, la ocupación, dirección, redes sociales, información personal de sus familiares, padres, madres, hijos, etc. Toda la información que puede obtener a través de la Internet. Para ello, a modo de ejemplificación, les voy a presentar un caso ocurrido en Charlottesville, en la ciudad de Virginia, Estados Unidos. Bueno, el caso trata sobre la experiencia del señor Quinn, quien fue confundido por un hombre que se encontraba manifestando en el mitin de Charlottesville. Este motín es sobre la extrema derecha nacionalista blanca y racista de los Estados Unidos. Bueno, a raíz de ello, se había fotografiado a un manifestante con una camiseta de la Universidad de Arkansas. Y los investigadores aficionados encontraron una foto del señor Quinn, quien a propósito trabaja en dicha universidad, y
bueno, y ambos tenían la misma barba, la complexión similar, tal como se ve en la presentación, y luego de ello los estándares del frenesí de Internet aseguraban que era la misma persona, siendo la foto una prueba suficiente para ello. A raíz de ello, bueno, el señor Quinn, quien se dedica en un laboratorio de investigación para la curación de heridas, se vio rápidamente inundado de mensajes vulgares a través de vía de Twitter o Instagram. Bueno, e innumerables personas que nunca lo habían conocido a él, exigieron de que perdiera su trabajo, lo acusaron de racista, publicaron la dirección de su casa en las redes sociales, resultando de que él jamás fue esa persona. Bueno, lamentablemente el señor Quinn fue el que tuvo que cargar con todas estas consecuencias de difusión imprudente, ya que difundieron sus redes sociales, su dirección, obviamente el lugar donde trabajaba. Y bueno, luego de ello, él tuvo que dar una explicación y decir qué fue lo que hizo ese día del motín, quiero decir, para que diera, entre comillas, pruebas de que él no era el de la foto. A raíz de ello, él otorgaba su testimonio, donde diciendo que cree que es peligroso salir acusando a la gente sin ningún tipo de confirmación de quiénes son. Puede arruinar la vida de las personas. Bueno, ahora cabe preguntarnos qué relación tiene con las funas. ¿Qué pasa con las funas? Hoy como sociedad nos hemos estado viendo en un cambio totalmente radical. Uno de ellos es la gran manifestación de las personas mediante redes sociales, siendo estas utilizadas como armas para alzar su voz. Existiendo una de las prácticas más utilizadas, las funas. Las que operan de igual forma que el doxing y que al parecer hoy no tienen límites y se están convirtiendo en un arma de doble filo. Y esto porque más allá de utilizarlas como denuncia, hoy se han convertido en una forma de ejercer justicia con sus propias manos, pero a través de redes sociales. Tanto es así que todos los días nosotros podemos ver en distintas publicaciones que tienen por objeto acusar y denunciar el actuar de un sujeto sin que haya una prueba suficiente o sin que haya un juicio de que lo condene o que lo absuelva, tal como lo explicaba mi profesor anteriormente. Ahora, cabe preguntarnos también, ¿qué sucede en los casos en que el sujeto es inocente? Bueno, es ahí donde causa aún más polémica. Se han visto casos de funa donde se publican los datos personales, sus fotos y toda la información necesaria para identificar al sujeto. Todo esto causando como consecuencia un acoso cibernético, como también en la vida real, ya que con solo tener la dirección se podría llegar a su hogar, a su colegio o a su trabajo. También debemos considerar que los niños y jóvenes se ven más expuestos a este actuar, llegando a peligrar la posibilidad de recibir una aceptación social, o el aumento de ciberbullying o un acoso intensificado a causa de la exposición de los datos personales del afectado, trayendo consigo un alto nivel de estrés para el acosado y aparte de ansiedad. Esto puede llegar incluso a que la víctima no se sienta segura en su hogar, ya que toda la gente, todos los ciudadanos, tendrían la dirección del acusado y pueden llegar hasta su hogar y acosarlo de forma física, digamos. Bueno, y como bien decía, las causas, o sea, las amenazas del doxing o de las funas se pueden producir en cualquier parte y en cualquier momento, sin tener certeza alguna de que el sujeto sea o no culpable. Por otro lado, los datos publicados en Internet son muy difíciles de que se eliminen, ya que estas publicaciones en redes sociales alcanzan a una difusión viral, trayendo como consecuencia decenas de burlas, acoso, humillaciones de parte de personas que jamás conocerán. Y esto porque cada día más gente participa en su difusión. A raíz de ello, les traje un caso, bueno, el caso de Agustín, en el que trata de un adolescente argentino de Bariloche, el que, bueno, la historia más o menos es que él participaba junto a otros jóvenes en una marcha contra los abusos sexuales y de repente comienzan a corear su nombre gritándole de que él era un abusador. Bueno, resulta de que su mejor amiga tuvo una discusión con Agustín y ella decidió subir una funa a redes sociales diciendo de que él de que él la abusó sexualmente.
claramente eso fue falso y ella lo hizo de una forma, entre comillas, de venganza por haber discutido con su amigo. Bueno, esta noticia, la funa realmente fue difundida a través de Facebook, Twitter y principalmente vía Instagram. Y bueno, fueron las plataformas donde la acusación fue publicada y ampliándose rápidamente. A raíz de ello, Agustín, con un alto nivel de ansiedad, decidió nunca más salir de su casa, aproximadamente dentro de unos 6 días. Estuvo todos los días encerrado en su habitación, según lo que relataban sus padres. Y bueno, cayó en un profundo estado de depresión a causa del acoso que recibía cibernéticamente dentro de sus redes sociales y a causa también, obviamente, de que se le acusó de un ilícito no cometido por él. Bueno, a raíz de ello, la joven trató de enmendar su error, subió muchas publicaciones disculpándose. De hecho, ahí tengo en la presentación un pantallazo de una publicación que ella comenzó a subir para que ésta se difundiera y dar unas respectivas disculpas. Lamentablemente no fue suficiente. Agustín, de hecho, le pidió a ella de que se fueran a la vía judicial, que el sistema judicial arreglara esto, lo cual ella se negó. Y bueno, a pesar de querer buscar una solución en conjunto de sus padres y la chica en este caso, Agustín decide quitarse la vida, se suicida. Es por ello de que, bueno, la madre también otorgó su testimonio, donde dice que mi hijo, como tantos otros chicos, era un ser sensible y a raíz de esto se desequilibró emocionalmente, hasta llegar al punto de tomar esta decisión que nos sorprendió a todos. Eso es una de las consecuencias que puede traer la funa o el doxing en este caso, y más sobre todo cuando el acusado es inocente. Ahora, cambiando un poco de tema, dentro del marco legal en Chile, este actuar no está exento de una repercusión judicial, consiguiendo ser constitutivo de delito según el contenido de la publicación, pudiendo ser delito de injurias y calumnias, difusión de información privada de datos sensibles, pudiendo implicar una indemnización de perjuicios según la ley 19.628 de datos personales. Incluso puede considerarse como uno de los delitos del artículo 161, letra A o C del Código Penal. Y claramente también correspondería a la interposición del recurso de protección por la vulneración de los derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, tales como el ataque a la integridad física y psíquica del afectado, por el respeto y la protección de su vida privada, la protección a su honra y el de su familia, y el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Bueno, de ello les quiero comentar, a modo de comentario, una sentencia de la Corte de Apelaciones en donde ellos acogen el recurso de protección, en donde se ordena eliminar las publicaciones en redes sociales de una funa, ya que esta tuvieron por consecuencia vulnerar la honra y la dignidad personal del recurrente, quiero decir, y el de su familia. En ello, la Corte estima que el actuar de la persona que subió la funa, en este caso la expolola, no está amparado por el derecho a la libertad de expresión y ella debió recurrir a la vía judicial correspondiente a la sede penal. Bueno, y esa es una de las consecuencias también, si es que se sube alguna funa, el denunciante de la funa, en este caso, el que es acosado cibernéticamente, podría también interponer un recurso de protección. Y generalmente siempre las cortes las acogen con el mismo fundamento que acabo de dar. Ahora, a modo de conclusión, acá lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista cibernético y desde el punto de vista judicial. Desde el punto de vista cibernético, Internet está al servicio del ser humano y debe seguir así. Debe haber una menor exposición de los datos personales en las redes sociales y debe fomentarse su utilidad como herramienta y no como un arma de doble filo, ya que, como dije, está al servicio del ser humano. Ahora, desde el punto de vista judicial, bueno, como estudiante creo que el Estado de Derecho debe volver de forma efectiva y al servicio de los ciudadanos, brindando una mayor seguridad jurídica para todos los ciudadanos, sobre todo para aquellas mujeres y niñas que deciden tomar este camino de las funas,
debiendo el Estado protegerlas y que éstas encuentren una sanción y reparación real por parte de la justicia. Pero para ello debe el Estado volver para la sociedad y así ya encontraríamos una solución y quizás muy posteriormente podrían ya eliminarse las funas y dejar el tema de la autotutela, porque esto se convierte en una autotutela. Bueno, y eso fue parte de mi presentación y yo dejaré al profesor para que siga con las consecuencias legales. ¿Sí está? ¿Sí? Voy a dejar de compartir la publicación. Ahí debe estar. Ahí sí. Muchas gracias, profesor. Bien, muchísimas gracias por la a todos exposición. Muchas gracias. Gracias por la exposición, también bastante completa específicamente acerca de las funas y el doxing. Y lo que quisiera hablar específicamente acerca, para finalizar la presentación y agotar el objetivo que nos convoca hoy, es específicamente redondear un poco las consecuencias que acarrean estas conductas. Lo cierto es que quisiera dar unas palabras en cuanto a la utilidad que aquí tiene el derecho para poder impedir y resarcir los daños. Lo cierto es que en su forma actual el derecho ofrece distintas alternativas para poder sancionar y perseguir las responsabilidades por ciberacoso, por funas, por doxing, por este tipo de conducta. Y lo cierto es que ¿cuál va a ser la consecuencia y cuál es el mensaje que yo quiero comunicar aquí? Jurídicamente va a ser, no dependiendo si es que una funa, si es que un doxing o si es que un ciberacoso. Esas son clasificaciones que nosotros hemos construido y que socialmente son las conocidas porque nos permiten entender de mejor manera el fenómeno. Pero lo cierto es que en materia de derecho penal las consecuencias se derivan del contenido que tienen las declaraciones que ha hecho el sujeto que está acosando cibernéticamente o haciendo el ciberbullying, que está realizando un doxing o que está realizando una funa. Y depende de la conducta específica que esté haciendo. Por lo tanto, si es que, por ejemplo, existe una acción o expresión en deshonra, descrédito o menosprecio, esto automáticamente pasa a constituir delito de injuria sancionable penalmente por el artículo 416 del Código Penal, que establece penas corporales o penas privativas de libertad al efecto. Dependiendo de la gravedad, pasa de presidio o reclusión menor en su grado mínimo a medio, que implica de 61 días a 540 y 541 días a 3 años. Dependiendo de la distinta gravedad que este tiene, si es con publicidad o por escrito, si no es sin publicidad, etc., va variando aquí el marco de punibilidad y va aumentando dependiendo del tipo de daño que se está realizando o el medio en el cual se realiza. Si por otra parte el delito o la conducta constituye o la imputación de un delito perseguible de oficio pero falso, por ejemplo, se le imputa a un sujeto que cometió un delito de estafa, un delito de apropiación indebida, un robo o un hurto, son todos estos delitos que tú robaste tal casa, que tú hurtaste tal auto, o que tú automáticamente hiciste unas lesiones y lesionaste a una persona. Esos son todos delitos actualmente perseguibles de oficio, es decir, que el Poder Judicial y los órganos persecutores específicamente pueden iniciar una investigación en caso de las lesiones de mayor rango o de mayor entidad, de oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia. Del momento que ellos tienen la noticia criminis, es decir, la noticia que se cometió este delito, pueden iniciar investigación. Y esto, en caso que el delito sea falso, y ese es el gran riesgo y el gran foco de responsabilidad de las personas que realizan funas, doxing o acoso cibernético, puede dejar expuesto a un delito de calumnia, que tiene penas similares al delito de injuria también. En caso que las expresiones contenidas en un ciberacoso sean constitutivas de amenazas, en los términos establecidos en el artículo 196 o 197, constituyen o pueden constituir también delitos de amenazas, que también tienen una sanción corporal en este sentido. En caso que las publicaciones constituyan conversaciones o comunicaciones o información privada,
lo que estaba hablando también Catalina tenía mucha razón. Esto puede ser difusión de información privada, artículo 161A del Código Penal, que tiene una pena extremadamente alta en comparación con otros delitos. Y si pasamos a la letra C también, en algunas hipótesis puede existir, que tiene una pena más alta aún, puede llegar a tener pena de crimen. E incluso si existe difusión de datos personales, existe la posibilidad que se verifique una infracción a la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 19.628, en caso de que la víctima decida demandar de indemnización de perjuicio en virtud del artículo 23 que está en esa ley, puede solicitar la indemnización por la vulneración o conculcación de su derecho a la intimidad, a la honra, a la vida privada y a la protección de los datos personales, solicitando una indemnización de perjuicios que por lo demás tiene buenas expectativas de ser perseguida y de ser finalmente indemnizada, porque esto puede generar también, pues la prueba puede ser apreciada en conciencia. Esto significa una mayor facilidad aquí para acreditar los perjuicios y para acreditar la vulneración. Pero no quiero finalizar la exposición sin hacer la siguiente aclaratoria. Todas estas vías, que son algunas de ellas, o sea, estas son algunas de las consecuencias legales que puede acarrear el ciberbullying y que, como le estaba explicando, depende de su contenido y que puede ir desde penas corporales, es decir, penas privativas de libertad, que obviamente va con un efecto importante en los antecedentes, con delito de calumnia o por delito de amenaza o por delito de injuria, puede significar también una acción indemnizatoria del juicio. O puede ser, por ejemplo, también implicar un recurso de protección que puede redundar en las disculpas públicas y la exigencia de eliminación de la información en las redes sociales publicadas por aquella persona que estaba haciendo el acoso. O la funa, o la difusión de datos personales a través de un doxing. Tal como vimos en el ejemplo de la sentencia de Puerto Montt, si mal no recuerdo, que expuso Catalina. Pero yo no me quiero centrar en eso. Yo me quiero centrar en la forma como nosotros podemos prevenir. Y lo cierto es que todas estas herramientas llegan tarde. Y lo que se preocupan es, en realidad, de restablecer o sancionar aquí al culpable. Pero el principal interés de todos nosotros tiene que estar en cómo prevenir este tipo de conducta. ¿Y cómo lo prevenimos? ¿Cómo actuar frente al ciberacoso, el doxing o la funa? Lo primero es cuidar tu identidad digital. Cuida lo que tú estás publicando, cuida la información que tú estás difundiendo, cuida qué imagen tú estás mostrando y si es que no estás mostrando demasiado. Porque por algo existe algo que se llama información privada y vida privada, y eso quizás debería tener cierto nivel de conciencia de todos nosotros en cuanto a que tenemos que preservarlo, resguardarlo. Y la comunicación por redes sociales, tener estricto monitoreo con quién nos estamos relacionando, con quién estamos conversando y si existen invitaciones de personas desconocidas, bloquearlas. Muchas veces el número de seguidores que nosotros tenemos no necesariamente van a dar real testimonio de nuestro rango prestigio social y muchas veces se pueden constituir o erigir en una fuente de riesgo si que no somos cuidadosos al mismo tiempo con la información que difundimos en este tipo de cuentas abiertas. El envío de mensajes, fotografía e información personal a través de Internet, al mismo tiempo que la revelación de datos personales como número telefónico, correo electrónico, datos familiares, entre otros, nos expone a que esta misma información que estamos difundiendo pueda ser utilizada como arma en nuestra contra también en caso que se verifique o se inicie una funa o un doxing. En caso de colegios e institutos, todos los que me están escuchando ahora tienen hermanos, tienen hijos, tienen hermanos menores, hermanas menores, primas, sobrinas o sobrinos también, que pueden estar expuestos frente a este tipo de actos. Y lo principal en este caso es apoyar y contener a la víctima y dar aviso a la familia Círculo de Confianza en caso que se verifique alguno de estos fenómenos en contra de los menores de edad. Dar aviso a los directores o inspectores. Ellos tienen la obligación de indagar este tipo de hechos y asumir una actitud proactiva. De lo contrario, se exponen a fuertes multas. Y en caso que se den cuenta que aquí existe un delito, ellos tienen la obligación de denuncia según el Código Procesal Penal. Obligación de denuncia. Y acudir a las redes, pedir ayuda a psicólogos, orientadores, jefes de UTP o profesores precisamente, porque es necesario activar las redes en caso de que exista y seamos testigos o seamos, Dios no lo quiera, víctimas de una funa, de un doxing o de un ciberacoso. Es necesario activar las redes para generar apoyos en este sentido.
¿Y cómo reaccionar? Más allá de interponer las acciones penales correspondientes, lo primero es nunca dejar este tipo de conducta sin respuesta, porque muchas veces la falta de respuesta se identifica o se traduce en una invitación a que siga el ciberacoso. Esto no significa en asumir uno mismo el rol de cuidador o el rol de justiciero. Esto significa actuar en el sentido de identificar, solicitando ayuda, informando a familia y amigos para que ellos emprendan las acciones en nuestro lugar, para evitar aquí una victimización secundaria en el sentido de nosotros como víctimas estarnos enfrentando a la persona que está haciendo el ciberacoso. Y en este caso, lo principal es identificar, siempre que sea posible, el o los autores iniciales de agresión y solicitarles que eliminen a través de, ojalá nosotros mismos si tenemos la fortaleza, pero a través de nuestros familiares y amigos, solicitarle a los administradores de las redes sociales donde se publicaron las agresiones que se eliminen para cortar la cadena. Esto es fundamental. Ya estaba viendo unas preguntas que están planteando en el chat. Bueno, ¿qué hago en caso de que sea víctima aquí de un ciberacoso, de un ciberbullying o de una funa? Bueno, las redes sociales hoy en día se está fallando cada vez más y se está estableciendo la responsabilidad de redes sociales en cuanto a los contenidos que se publican en este tipo de redes. Famosos son las sentencias en cuanto a Facebook en los últimos meses. En este sentido, ellos tienen la responsabilidad de eliminar cualquier tipo de información que sea nociva, agresiva, incita al odio, sea divulgación de datos personales no consentidos, etc. Y en este sentido, lo primero que se tiene que hacer es contactar a los administradores de las redes sociales donde se publicaron las agresiones, que se eliminen para cortar la cadena. Y, muy importante, en caso de que sea una mujer la víctima de este tipo de actos de violencia, saber que existen las redes de apoyo correspondientes en el Fono de Orientación en caso de violencia de género, porque muchas veces este tipo de conductas, como por ejemplo una funa o un ciberacoso, tienen como razón o un fundamento razones de género y razones discriminatorias en las cuales existe una red de apoyo que está dispuesta a ayudar para contener a la víctima y para lograr al menos cierta cuota de reparación frente a este tipo de actos, y ese tipo de redes tenemos que conocerlas y utilizarlas para cortar las cadenas y para cortar el daño que se está realizando. Esa ha sido la presentación, espero que les haya sido de provecho y les haya sido también de interés. Con gusto estamos a disposición para responder las preguntas en la materia, sin más que agregar. Muchas gracias por su atención y quedo a su entera disposición para preguntas. Gracias. Muchas gracias, profesor, por su exposición. Agradecemos también a Catalina. Sin duda, la exposición fue muy completa, por lo tanto, esperamos que también hayan podido ir aclarando sus dudas las personas que nos están viendo. Sobre las preguntas, tenemos 8 preguntas. Usted, profesor, ya se nos adelantó a la primera que puedo hacer si soy una foto mía a una cuenta de redes sociales. Creo que ya quedó bastante clara la respuesta. Así que vamos a ir por la segunda. Sí, si me permite, Pablo, aclarar eso. Perdón. Adelante. Si se sube, tenemos ahí un problema de audio con el profesor Francisco, pero ahí estamos esperando solucionarlo para que podamos seguir contestando las preguntas. Como ya habíamos dicho, bueno, él ya había respondido a la primera, pero quería seguir complementando. Ya está solucionado. No se preocupe, profesor. Es lo que pasa cuando se está desde la casa. Son exacto, cosas que lo pasan. que sucede de la casa, que teníamos también a alguien que estaba reclamando aquí por el tema. Bueno, si me permite agregar a la primera pregunta para que no quede incompleta, y mis disculpas también por el exabrupto, pero bueno, efectivamente son temas de la pandemia. Pero en cuanto a la primera pregunta, efectivamente lo primero es evitar una revictimización contactando al agresor. Eso es ideal evitarlo, porque muchas veces ese contacto en lo que redunda no es en bajar las imágenes de internet, sino que finalmente significa que se vuelve a atacar y vuelve uno a sufrir una agresión. Entonces, lo que uno tiene que hacer es contactar directamente a los dueños de las redes, a los administradores, y solicitar la eliminación de las publicaciones. Y contactar y pedir ayuda a amigos, a conocidos,
para buscar este tipo de imágenes en otro tipo de redes y bajarlas. Aquí es una carrera contra el tiempo. Y la carrera contra el tiempo en este sentido es buscar dónde se han publicado este tipo de imágenes en otro tipo de redes y ir solicitando a cada una de estas redes, ir bajándolas. ¿Cómo se realiza eso? A través de la función de búsqueda de imágenes de Google, en el cual existe un algoritmo que identifica la foto cuando ha sido subida en distintos portales. Y luego lo que uno tiene que hacer es ir a cada uno de estos portales y ojalá rápido. Aquí el tiempo es fundamental. Rápido, después de la publicación, para ir acudiendo a cada uno de estos portales y solicitar la descarga. Aquellos que no lo realicen, eventualmente solicitar una denuncia o hacer una denuncia, una demanda por infracción a la ley de datos personales correspondiente. Esa es la forma. La mejor forma que tenemos disponible de acuerdo a la situación de las redes sociales hoy en día, que es difícil de gobernar, pero eso es como la única forma que ofrece cierta cuota de expectativa de éxito. Pero siempre que se realice en forma temprana. Eso. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Esperamos haber podido contestar bien a esa primera pregunta. Y sobre la segunda, es como desde el lado contrario. Se abarcó un poco el tema también durante la charla, pero quizás se pueda profundizar. Dice, ¿puedo atacar por mi cuenta de redes sociales a una persona que ya fue acusada de abuso? La respuesta ahí es bien clara. Si una persona que está acusada de abuso, lo que corresponde ahí es denunciarlo frente a la instancia correspondiente. Porque en caso de que exista una persona que está acusada de abuso, uno mismo se expone a eventuales querellas o demandas por las acciones correspondientes si es que eso resulta ser falso. Si es que uno tiene la certeza que existe aquí un abuso de distintas especies. Aquí el abuso puede ser de un punto de vista laboral, puede ser de un punto de vista social, puede ser de un punto de vista sexual incluso, pero cuando esto es constitutivo de delito, y estamos hablando por ejemplo de un abuso sexual, es un delito perseguible por los tribunales de justicia y por lo tanto lo que corresponde ahí es establecer, interponer la denuncia y la querella. Esa es la forma como tiene que procederse. Existen posibilidades de denunciar seguro. Incluso Fiscalía tiene un fono al efecto para poder denunciar seguro este tipo de delitos graves, como por ejemplo un abuso sexual o una violación o algún otro tipo de delito sexual como esa entidad, y que se investigue, pero uno no asumir el rol de justiciero y contraatacar, porque eso lo expone a uno mismo a sufrir consecuencias que pueden ser negativas y al final de cuentas no queremos eso. Perfecto, muchas gracias, profesor. Acá también nos preguntan, hasta el momento las preguntas se han hecho de forma anónima, nuestros estudiantes no han dado nombres, por eso no lo he comentado. Aquí dice, ¿qué puedo hacer si es a mí a quien acusan de ciberbullying por redes sociales, pero yo soy inocente? Efectivamente, si es que es uno quien está siendo acusado de ciberbullying, efectivamente ahí lo que existe es que a uno lo están acusando de hacer declaraciones falsas y eventualmente uno lo están acusando que uno está realizando injuria o que está realizando ataques. Si es que un ciberbullying desde un punto de vista laboral, eventualmente también eso puede tener consecuencias desde un punto de vista del derecho al trabajo y puede redundar en sanciones laborales o incluso despido. Por lo tanto, a mí me están haciendo una imputación de un hecho determinado, negativo y falso, y me están atacando mi imagen. Si ese ciberbullying del cual uno lo están acusando es falso, uno perfectamente puede solicitar indemnización de perjuicios y puede solicitar también una querella, puede interponer una querella ante los organismos correspondientes para perseguir este tipo de responsabilidades. Así que, efectivamente, esa es una posibilidad. Perfecto. Y también nos preguntan, ¿después de cuánto tiempo pasada una funa se puede denunciar? La pregunta me gustaría aclararla porque puede ser entendida de dos formas. ¿Desde cuándo uno puede denunciar el delito en el cual constituye la funa? Porque cuando se está funando, en realidad lo que se está haciendo es imputando, oye, cometiste tal delito, oye, hiciste una acción negativa. Es decir, el hecho que constituye la funa, desde cuándo se puede denunciar ante tribunales de justicia, es muy variable. Es muy variable porque depende de cuándo se ha cometido el hecho por el cual se está funando. Me explico. Si se está funando a alguien por un delito sexual
por ejemplo, un abuso sexual contra un menor de edad, ese tipo de delitos sexuales es imprescriptible. Por lo tanto, en base a la legislación actual, puede denunciarse incluso pasado 10, 15 años. Si estamos hablando de un delito, se está funando y la funa constituye que se está imputando a alguien un delito de homicidio, eso depende, eso ya es un crimen, tiene una pena de 10 años, o sea, tiene un tiempo de prescripción de 10 años, por lo tanto el hecho se puede denunciar a los 10 años. Si al revés, y probablemente es el sentido en el cual se estaba planteando la pregunta, pero tenía que ser la aclaración, lo que quiero denunciar en la funa como una conducta negativa que se está dañando a una persona, depende del tipo de acción que usted quiera ejercer. Si usted quiere ejercer una acción por un crimen, por un simple delito, el tiempo para denunciar, por ejemplo, una injuria o una calumnia, el tiempo de prescripción es de 5 años. Si usted quiere denunciar propiamente tal una acción indemnizatoria de perjuicio, realizar una acción indemnizatoria de perjuicio por divulgación de datos personales, en caso que sea un doxing, por ejemplo, ahí tiene que acogerse a los plazos de prescripción que está en la legislación general para la acción indemnizatoria de perjuicio y eventualmente lo que establece la Ley de Protección de Datos Personales. Eso está afecto en resumidas cuentas, depende del tipo de denuncia que uno está realizando o el hecho que uno quiere denunciar al plazo de prescripción que establece la legislación, que es esencialmente variable, que puede ser desde 5 años, 10 años, eventualmente perpetuidad si es que estamos hablando acerca de un delito sexual. Perfecto, muchas gracias, profesor. Voy saltando, les comento a las personas que nos ven que he ido saltando algunas preguntas porque ya han sido contestadas o porque son muy parecidas a preguntas anteriores. En el caso de esta, dice, ¿qué diferencia hay entre los datos personales y datos sensibles? ¿Y cuáles protege la ley en caso de la mala utilización en redes? Por ejemplo, mi nombre o mi cuenta de correo. Ya. En la materia de los datos personales, efectivamente, dato personal es todo aquel tipo de datos que está relacionado en relación con cualquier persona, natural, identificado e identificable, es decir, cualquier tipo de nombre, el número de teléfono, ese tipo de datos son datos personales, porque están vinculados a mi persona y me describen o pasan a describirme en cierta dimensión. No implica una descripción completa de mi personalidad, pero sí describe un aspecto. Mi dirección, mi teléfono, mi nombre, etc. Dato sensible es distinto. El dato sensible es otro tipo de dato que en realidad se refiere a aspectos sensibles y privados. Y son, por ejemplo, las características físicas, morales, hábitos personales, origen racial, la ideología, la religión, mi inclinación sexual, mi estado físico o psíquico, si es que yo tengo una enfermedad, por ejemplo, un dato sensible. Eso sí lo define la ley. Y los estatutos de protección varían ligeramente, en realidad varían derechamente entre uno y otro en la legislación comparada y la legislación nacional también. El resto de la pregunta decía, ¿qué diferencia entre datos personales y datos sensibles? ¿Y cuál protege la ley en caso de mala utilización en red? Todos. O sea, la ley de protección de datos personales es un tema un poco distinto al que hemos estado hablando, pero en principio es ley de protección de datos personales. Y lo que sucede es que establece distintos estatutos de protección para uno y otro, probablemente la lesión y la divulgación de un dato sensible y la vulneración acerca del estatuto de protección que existe respecto de un dato sensible va a tener una indemnización probablemente mayor que la vulneración de la protección de un dato personal, porque obviamente la vulneración y la afectación es mayor. Si me están divulgando un dato sensible y lo están utilizando en mi contra, eso va a tener obviamente un mayor daño en mi derecho a la autodeterminación informativa y a la protección de mis datos personales que un dato personal propiamente tal. Los dos tienen sanción, al menos pecuniaria, pero es de distinta magnitud. Y es variable también, porque depende de la persona. Distinto es la vulneración de un dato personal de un individuo que es personalidad pública, que trabaja en un matinal, que es conductor de televisión, que es un político, etcétera, que un dato personal de un individuo que lleva una vida más privada. Porque probablemente los datos personales del individuo que es personalidad pública van a estar mucho más difundidos que de un individuo que es persona privada, que es una persona que lleva su vida al margen del escrutinio público. Y por lo tanto, hay también las indemnizaciones y
las respuestas jurídicas van a ser distintas. Perfecto, muchas gracias, profesor, por esa respuesta. Esperemos que le haya quedado claro a la persona que la realizó. La siguiente pregunta dice, bueno, primero dice muy buena exposición, así que muchas gracias también por eso. Felicitaciones también, profesor. Felicitaciones, Catalina. Dice, ¿qué es el grooming? Me parece que no fue mencionado durante la exposición. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el grooming no fue mencionado porque no era objeto de la presentación, pero valga la pregunta que el grooming, o sea, fue mencionado en una parte, pero no nos quisimos entrar en eso porque entrábamos en una materia propia de los delitos sexuales y que tiene una connotación, diría, distinta a los temas que hemos tratado. El grooming propiamente tal es el acercamiento y es la solicitación de información o de datos y realizar acciones de connotación sexual frente a un menor de edad a través de medios virtuales. Eso es la concepción que se tiene normalmente acerca del grooming. ¿Y con qué objeto se realiza este tipo de conducta? El grooming lo que busca, grooming es de la palabra en inglés que significa, por así decirlo, acariciar, cuidar o como amansar, una especie de amansar. Y es casi una forma que tienen predadores sexuales de menores de edad de ganarse la confianza de la víctima, de escalar las conversaciones, de generar un lazo personal, generar un lazo de afecto con un menor de edad, con el fin de obtener prestaciones sexuales y eventualmente lograr un encuentro con el menor de edad para abusar de él. Y es un delito. Eso es un delito que está incluido dentro de los delitos sexuales, tiene una pena enorme. Fue recientemente reformado en realidad hace algunos años ya y tiene algunos años ya en nuestro ordenamiento jurídico. Y concretamente un delito que se puede cometer a través de las redes sociales y que ha estado en aumento, según varios estudios, ahora en tiempos de pandemia, cuando no existe la posibilidad de movilizarse, precisamente los sujetos han empezado a optar por algunas estrategias de grooming que son bastante graves y bastante dañinas también. Así que es una especie de delito cometido a través de redes sociales, no necesariamente, pero sí el principal objeto que tiene este delito, o sea, el principal medio, perdón, que tiene este delito, y que se vincula con obtener acciones o imágenes o actos de significación sexual de menores de edad a través de medios telemáticos. Eso básicamente. Perfecto, muchas gracias por esa aclaración. Por acá nos preguntan, dice, ¿el proceso legal es muy costoso en caso de interponer un recurso de protección o una denuncia? En caso de una denuncia, en Chile denunciar es gratuito. O sea, si es que usted pone en conocimiento de tribunales de justicia la noticia de la comisión de un determinado delito, individualizando también a los responsables, en principio, lo que debería hacer los organismos persecutores es, si es un delito de acción penal pública, debería tomar el ejercicio de la investigación y debería conducir la investigación en forma independiente, porque existe un interés público prevalente. Y eso significa que eso no tiene costo para usted. Si usted realiza una denuncia, incluso hay foros de denuncia que son anónimos y que permiten en ese sentido hacer una denuncia y eso no va a tener absolutamente ningún costo para usted. Una querella es algo distinto. Una querella criminal implica el ejercicio aquí de las pretensiones penales, las pretensiones persecutorias en un proceso penal. Y en ese sentido, eso sí puede tener cierto mayor costo, dependiendo de la naturaleza, del procedimiento, de la complejidad de esto, puede variar. Y eso es totalmente variable, eso depende, tiene que conversarse con un abogado. En cuanto al recurso de protección, el recurso de protección es una acción constitucional que es desformalizada y en principio puede interponerse ante la Corte de Apelaciones porque por el solo hecho de haberse conculcado o haberse vulnerado alguno de los derechos que establece la Carta Fundamental hoy día vigente. Y eso también va a tener un costo relativamente bajo porque es un procedimiento que es más bien una acción desformalizada ante tribunales de justicia para solicitar el restablecimiento del imperio del derecho en esa materia y por lo tanto, siendo un procedimiento más desformalizado, tiene un costo mucho más reducido. Ahora bien, lo aconsejable es, en caso de existir algún tipo de funa, algún tipo de acoso o ciberacoso o doxing,
en vez o antes de interponer las acciones de protección correspondientes, es acercarse a las clínicas jurídicas, acercarse a las corporaciones de asistencia judicial para que se evalúe el caso y eventualmente le proporcionen una atención gratuita para poder ejercer ese tipo de acciones. En ese caso no va a incurrir en costo alguno y va a poder ejercerse también ante la sede constitucional en los mismos términos que fuese un abogado privado. Así que esa es la idea. Perfecto, impecable. Muchas gracias por esa respuesta, profesor. Ya estamos sobre la hora y estamos llegando a la última pregunta, que tiene que ver un poco más con las pasiones, digamos, porque dice, ¿qué pasaría si por arrebato, amenazo o insulto por redes sociales, sin funar, pone entre paréntesis, a una persona acusada de abuso? ¿Qué consecuencias podría traerme? La amenaza es propiamente tal un delito y eso sí puede acarrear consecuencias nada despreciables. O sea, un delito de amenaza está sancionado en el artículo 296 y dependiendo del tipo de amenaza, si no es condicional, puede implicar un presidio menor en su grado mínimo. Y eso significa 61 a 540 días de pena privativa de libertad, que generalmente en estos casos se aplica una pena sustitutiva y eso no reúne en tiempo de cárcel, pero sí genera un serio daño desde un punto de vista de los antecedentes penales y eso puede generar una sanción desde un punto de vista laboral. Cada vez que uno quiere imprimir el extracto de filiación va a aparecer la condena, salvo que hayan transcurrido los plazos para poder eliminar. Concretamente, si existe una posibilidad de abuso, lo que corresponde ahí es ejercer las denuncias correspondientes y no tomar la justicia a propia mano. Es, en este caso, a lo más denunciar, alzar la notoriedad pública, con mucho cuidado y con mucha precaución también para no hacer imputaciones, pero en ningún caso, ni siquiera por arrebato, es amenazar o atacar o insultar, porque eso finalmente, nosotros tenemos la concepción que en redes sociales es tierra de nadie, no lo es. Existe la posibilidad de sufrir serias consecuencias y eso es lo que tenemos que precaver a través de una acción responsable en redes sociales. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta. Como les comentaba, ya estamos sobre la hora y justo esa era la última pregunta. Estamos llegando al final. Funa, acoso cibernético y doxing fueron los temas que trataron el doctor Francisco Bedacarratz y quien lo acompaña, nuestra estudiante Catalina Villagra. Profesor, Catalina, quisiera darle la palabra a ustedes para que pudieran dar unas palabras finales, para que pudieran despedirse del público. Profesor, ¿le parece si comenzamos con usted? Con gusto. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Muy interesantes las preguntas también, demuestran el interés que existe en cuanto a estas materias y lo poco estudiado que está en este tipo de conducta en una materia que estamos todos aprendiendo. Las redes sociales no es un fenómeno que tenga muchos años y concretamente todos estamos tratando de aprender a comunicarnos y relacionarnos en este nuevo entorno. Por lo tanto, habla muy bien que la DAE quiera realizar este tipo de talleres porque precisamente ayudan, y nos ayudan a todos, también a los investigadores que nos preocupamos de esto intensivamente, pero especialmente también a los oyentes a adquirirle adquirirle el peso y tomar conciencia acerca de la verdadera naturaleza de las interacciones sociales que existen en redes sociales y también de estar consciente de las consecuencias que eso puede acarrear. Así que felicitaciones a la organización, felicitaciones a DAE, muchas gracias a todos nuestros auditores y nada, hasta una próxima oportunidad y le doy la palabra a Catalina para que también den las palabras de despedida. Bueno, más que nada me sumo a las palabras de mi profesor. También doy las gracias a la DAE por generar estas instancias para que podamos tratar temas de actual interés y también dar las gracias a mi profesor por dar la oportunidad al observatorio de ser parte de esta exposición, quien a todo esto es él también el que nos apoya en este proceso de crecimiento como observatorio. Así que muchas gracias a la DAE, a los oyentes también que nos acompañaron y a mi profesor, y a la universidad obviamente. Perfecto, muchas gracias Catalina. Gracias a ambos también, ¿cierto? A Francisco, a Catalina por su tiempo, por su disposición.
por querer compartir su conocimiento con nosotros. De esta forma ya finalizamos la charla de esta semana de autocuidado. Nosotros nos volveremos a encontrar ahora en los talleres DAE. Los invitamos a que lo revisen, a que puedan inscribirse en el que más les gusta. Ya son las 8 de la tarde, nos despedimos, esperamos que tengan un resto de tarde muy bueno y que tengan un muy buen viernes y un muy buen fin de semana. Hasta luego.